Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada y estamos entrando a un episodio más de este programa llamado El Nuevo Cine Mexicano, que dentro de la barra de cine de Cine Garage en Puentes hacemos todos los miércoles, Mitzi. El nuevo sale el miércoles. Todos ustedes lo saben, grabamos con toda la anticipación posible para que el heroico cuerpo de producción pueda hacer de mi voz algo que se escuche y que no lastime. Entonces, sí, ustedes están escuchando el programa en miércoles, pero nosotros estamos grabando prácticamente una semana antes. Entonces, les doy la bienvenida. Aquí hablamos de cine mexicano para todos aquellos que alguna vez me acusaron. Es que tú nunca le das espacio al cine mexicano. Pues Cine Garage acaba de cumplir más o menos 500 episodios en Puentes, de los cuales, si los dividimos en los días de la semana, una quinta parte está enfocada directamente al cine mexicano, y otro tanto, cuando hablamos de estrenos, pues también llega a incluir cine mexicano. Y hoy vamos a hablar de una película muy divertida, y ahora lo voy a definir, porque es una plática larga con la gente que lee Cine Garage, y les agradezco mucho los comentarios. La película se llama Mientras el lobo no está. El director es Joseph Gemsani, que está aquí amablemente con nosotros, tomándose el tiempo para platicar sobre su primer largometraje. ¿Estamos correctos? Joseph, bienvenido, mil gracias por estar aquí. Muchas gracias por recibirme, y es un honor estar aquí. Y sí, de hecho es mi primera película como director. Uh-huh. Y pues, exacto, como director. Exacto. Y pues bueno, vienes a hablar de ella. Estrena el 24 de febrero, ¿estamos bien? Es correcto, okay. Este viernes. Para efectos de quien nos escucha, es este viernes. Estamos viajando en el futuro. Pues bueno, ahora entraremos a la película. Te lo digo antes para nada más ir calentando motores y gargantas. Me gustó, la película me gustó. Qué bueno. Yo tenía mucha desconfianza, Joseph, la verdad, cuando vi el tráiler. Okay. Cuando vi el avance de la película dije, híjole, se parece a muchas cosas, de manera muy obvia, pero estoy hablando del avance. Cuando vi la película dije, se parece a otras, y no es tan obvio el parecido. Entonces, te lo quiero dejar ahí claro antes de empezar a hablar de ella, porque tú también eres cinefotógrafo, tienes por lo menos un largo y 4 cortos por ahí hechos antes de esta película, ¿no? Sí, es correcto, como que me dediqué un buen rato a eso y fue divertido, pero siempre quise dirigir. Uh-huh. Y entonces hasta que tuve chance ya de hacer el proyecto que quería, decidí tomar la oportunidad. ¿Y cómo comienzas, Joseph? ¿De dónde sale tu oportunidad primero para fotografiar y ahora para dirigir? ¿En dónde estudiaste? Platícale a la gente, y lo digo cada vez que hago esta pregunta, porque afortunadamente hay muchos chavos que quieren entrarle al cine por varios lados: producción, edición, guionismo, dirección, fotografía, que escuchan este programa. Entonces, a mí se me haría interesante, y por eso hago la pregunta, que alguien que ya está trabajando dentro del cine le explique a la gente no cómo hacer para entrar, sino cómo le hizo él para comenzar a hacer cine en un país como México. Claro, pues yo creo que cada historia es diferente y es muy interesante escuchar las de otras personas, pero particularmente en mi caso, desde que soy muy chico quería estudiar cine o quería hacer cine. Uh-huh. No sabía si quería dirigir, si quería ser fotógrafo, si quería actuar o cualquier cosa, pero la verdad es que eso, qué bueno que no, porque eso no se me da para nada. Pero con el tiempo como que fui descubriendo que era un director de cine, y veía estos behind the scenes y todo esto, y me encantaba verlos y decía, órale, es que sí es el mejor trabajo del mundo. Y poco a poco me fui perfilando hacia allá, y entonces estudié aquí en México, en Centro. Uh-huh. Y después de eso, pues empecé a trabajar. Conocí a mi socio, Avery Rosenberg, que es el director de Archivo 253. Ajá. Y escribimos juntos todas las películas, incluyendo Archivo 253, esta Mientras el lobo no está, y una próxima que filmamos pronto.
Y, y pues salimos de la universidad y la verdad es que no conocíamos a nadie. El cine todavía no estaba tan prendido como está hoy. Y sí nos fue muy difícil encontrar como un modo de que alguien confiara en nosotros y de que el estímulo pudiéramos conseguir los fondos de las empresas, ya que el estímulo en sus años tempranos no estaba tan solidificado y mucha gente de empresas no confiaba en él. Entonces creo que fue como irle dando, pero creo que lo que realmente nos abrió las puertas fueron los guiones. Porque pues mucha gente puede llegar y decir, no, yo soy tal y yo hago tal y no sé qué, pero eso solo son palabras, y cuando llegas con un proyecto, un guión interesante o algo así, ya te empiezan a poner un poco más de atención. Y creo que eso fue lo que nos abrió un poquito más las puertas, y con el tiempo pues fuimos aprendiendo mucho, conociendo a mucha gente, y eventualmente ya pudimos hacer, esta realmente es nuestra primera película formal, ya que existe desde mucho antes que la anterior, que era Archivo 253. Y esa la filmamos porque también estamos un poco desesperados. Por hacer algo. Y nada más no encontrábamos el modo. Entonces un día, para escautear para Mientras el Lobo no está, hace muchos años, sin querer caímos en la Clínica San Rafael. Entonces de ahí salimos y dijimos, pues no funciona para esta película, pero hay que hacer una nueva película y que nos cueste $2. Por eso fue de terror. Por eso fue de terror. O sea, digamos que prácticamente se hizo una película para la locación. Exactamente. Sí, fuimos y la verdad es que nos asustaron. Y el que nos estaba dando el tour ya lo conocía perfecto y hasta echó unas cosas que sin que nosotros nos diéramos cuenta, y nos asustó mucho. Entonces salimos de ahí y dijimos, pues, reunámonos con amigos y pidámosles que inviertan poquito dinero. Y la verdad es que la hicimos muy, 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 muy barata y la filmamos en 7 días. Y la verdad es que fue una gran oportunidad y una gran chance, y pues creo que con el tiempo, ya tardamos mucho tiempo en editar, pero logramos hacer que salga. Cinépolis Distribución confió en la película y estamos súper agradecidos con ellos, y pues y de ahí ya por fin pudimos empezar trabajo en Mientras el Lobo no está, y pues hasta ahorita ya presentándola. Ok, Centro, ¿cómo prepara sus estudios, Centro? Porque por muchísimas razones, y no es de ninguna manera que hagamos de lado a Centro, nunca lo hemos hecho, de hecho hemos hecho varias cosas con ellos, pues más o menos conocemos cómo trabajan las escuelas con sus estudiantes, hablando del CUEC y del CCC, son escuelas que están viniendo constantemente a platicar con nosotros. Pero ¿cómo te deja Centro listo para hacer una película? Es decir, yo te iba a preguntar, hablando de Archivo 253 y ahora del Mientras el Lobo no está, si tu interés por el género, tanto como fotógrafo como director, es personal o se revisan ese tipo de películas en Centro. ¿Cómo es que te prepara esa escuela, a la cual, repito, estimamos mucho? Qué bueno. La verdad es que en cuanto a escuelas de cine, yo siento que al final puedes ir a cualquier escuela, pero depende de uno, de uno mismo, de qué tanto le gusta el cine, qué tanto estudia, qué tanto lo quiere hacer y qué tanto está dispuesto a dar de su vida a este mundo. Y ahí es en donde realmente se pone difícil. Pero en cuanto a lo del género, la verdad es que yo crecí con muchas películas de terror cuando era chico, pero no es un género que particularmente me guste, ni siquiera soy tan fan. O sea, nada más algunas y los clásicos. Pero la de Archivos como que se dio, y claro. El Lobo no está, para nada es de terror. Pero sí es género. Es género, es sí. Thriller. Es thriller, exacto. Pero creo que el thriller sí es un género que me interesa. El terror, más o menos. Depende cómo esté hecho. Claro. Pero la verdad es que A.B. y yo, mi co-guionista, no pensamos en géneros. Pensamos en la historia que en ese momento nos llegue y al corazón. Y pues ahorita vamos a hacer una comedia de acción. Y creo que está muy, muy interesante, pero la vida no tiene géneros, yo siento. Entonces, si de repente queremos decir otro tipo de cosa, entonces vamos ahí y lo decimos. Y no importa el género, porque somos amantes del cine. Entonces, yo veo hasta todas las comedias románticas. Me encanta el cine, trato de ver todo y pues lo que caiga en el momento. Ok. ¿La comedia de acción es Placa de Acero?
Es Placa de Acero, exacto. ¿Ves? Te tenemos bajo control. Muy bien, me gusta. Mientras el lobo no está, normalmente estas películas en donde se nos muestra a un niño pasando a una nueva etapa de su vida, que yo creo que es la enorme metáfora que nos está contando la película, suelen ser o tener grandes cargas de autobiografía, ¿no? Estoy generalizando, por supuesto. Pero siendo un thriller tan marcado, para bien, a mí me gusta el thriller también, siendo un thriller que no se tiente el corazón, obviamente una película siempre puede ser más cruel, ¿no? Pero creo que la dosis de crueldad para esta película está muy bien ahí donde la dejaron. Siendo un thriller tan marcado que no se tiente el corazón, no sé qué tanto de autobiográfico haya en la película, tomando en cuenta además que hay 2 guionistas, o no sé cuál haya sido la inquietud que los haya llevado a desarrollar una historia como estas, que también me gustaría que le explicaras a la gente de qué va la película, porque si lo hago yo a lo mejor suelto un dato que tú no quieres que se dé. Okay, claro. Échale. Pues Mientras el lobo no está, trata de 4 amigos que se quieren escapar de un internado. Es una película situada al finales de los 50 y en el proceso... En un país un poco fantasmal, o sea, sobreentendemos que es México, pero podría estar pasando en Noruega. Claro, es que ¿no? La verdad es que algo que Abe y yo pensamos mucho es que no por ser cine mexicano, el cine mexicano no es un género para nosotros, nada más es un cine hecho en un país con gente mexicana y con dinero mexicano, como, no sé, El laberinto del fauno, que claro, es lo más española del mundo, es así, pero a los mexicanos sí les gusta colgarse la medallita, ¿no? de que es mexicana cuando en verdad no se hizo aquí, se hizo, digo, con un director talentosísimo mexicano. Claro, pero que tuvo que emigrar para hacer esa película. Exactamente. Sí. Entonces, a mí esas cosas, la verdad es que no les ponemos atención. Para nosotros el cine es universal, las emociones son universales y creo que no nos importa cuando la historia no lo requiere, pues no nos importa. La verdad es que lo que queremos decir no era una acusación a México y hablar del contexto social y político, aunque en verdad sí lo habla, pero acaba de un modo haciéndolo, más... Sí. Más abajo, más simbólico, digamos. Exactamente. Más simbólico. Entonces creo que esta película vino, o sea, ¿qué tan autobiográfica es? No lo sé. Hay cosas definitivamente que me veo ahí como chavo, así rebelándome contra la autoridad y haciendo cosas como divertidas que los adultos nos trataban de controlar y también no solo como niño, pero también como adulto, una persona que quiere empezar como un profesional en un nuevo ámbito del cine y ves cómo existe un sistema y una autoridad y eso, en ese momento cuando lo escribimos creo que estábamos un poco atorados en cuanto a nuestras carreras, queríamos avanzar y nada más no podíamos, entonces creo que un poco ese sentimiento sin querer y sin darnos cuenta se filtró a la película y entonces eso cuando lo descubrimos 2 años después de haber escrito el primer tratamiento, dijimos, órale, mira en qué momento estábamos, pero fue sin querer. Claro. Y nos enfocamos mucho en solo contar una historia, porque sentimos que si tratamos de, no, yo quiero decir esto, se vuelve como demasiado... Se nota. De discurso. Sí. Y aquí siento que va a ser tuya, nada más porque eres tú, por las decisiones que tomas de guión, por las decisiones que tomas de diálogo y de personajes, ya te estás plasmando sin querer ahí, sin tratar de forzarle una idea a la gente o algo. Claro. Entonces, tomando en cuenta también, Archivo, qué tan vieja es esta película y desde dónde viene el primer tratamiento, cómo fueron puliendo el guión, porque creo que es como la enorme plataforma que tiene la película. Las tuercas están bien ajustadas en el guión y eso acaba soportando otras pequeñas fallas en la película completa. ¿Desde dónde viene? ¿Hasta dónde podemos irnos hablando de Mientras el lobo no está? Pues yo creo que llevamos más o menos 6 años hasta el día de hoy, desde el primer tratamiento. Y digo, ha habido muchísimos. Claro. Y la verdad es que somos escritores en el corazón. Entonces, es lo que más nos importa y lo que más le dedicamos tiempo. Perdón. Y llevamos como más o menos... Fueron 7 tratamientos y luego todavía lo seguíamos escribiendo en el set un poquito. Claro. Porque sentimos que al final la base de una historia es
es el guión, y eso es lo que estamos contando, y lo que quiere decir viene mayormente del guión. Y muchas veces siento que en el mundo le atribuyen a los directores muchas cosas que no están haciendo. Que no están haciendo, sino lo que están haciendo es plasmando bien esas ideas y diciendo, ok, esto es lo que el escritor puso y ahora yo lo voy a hacer que funcione. Pero al mismo tiempo creo que esas ideas bases vienen mucho del guión. Entonces sí, llevamos como 6 años en el proyecto. También porque, digo, no 6 años puramente en este proyecto, Claro, porque claro. hemos hecho muchas cosas, otras, pero espero que los ciclos de las películas empiecen a volver más rápidos con el tiempo. Porque además, la gente se lo imaginará. Uno hace el guión, se trabaja, se pule por algún tiempo determinado, luego se tiene que dejar reposar, tienes que dejar que la cabeza descanse y luego tiene que volver. Sí, pues luego regresas al guión y dices, órale, qué No me había dado qué cuenta de chafa, esto, ¿no? O, Sí. o qué mal estaba esto escrito. Y la película, la verdad es que siento que, como dijiste hace rato, sí tiene algunos detalles, pero sí creo que vienen un poco del guión. Vienen del guión. Yo siento que sí, es que es algo tan difícil y tan complejo y hay tanto que aprender, que de esta película aprendimos creo que mucho de guión y sentimos que unas cosas que se quedaron en el guión con las que no estábamos 100%, se siguieron y luego pues en la filmación pues terminaron por afectar ciertas cositas, pero creo que al final funciona. Obvio no es perfecta. No, pues no. Kubrick decía que la película nunca acabas una película, acaba. ¿no? A él le daban ganas de editar películas durante el estreno. Sí, pues creo que el final de Barry Lyndon, nada más esa última escena, la editó como 3 meses. Y pues corre la leyenda de que él llevó la copia a la noche del estreno, habiendo hecho todavía una modificación en la tarde. Entonces, no, yo te entiendo. Y hablando justo de eso y de la pelea, estoy entrecomillando, tradicional entre guionistas y directores a la hora de, oye, pues esta escena la voy a quitar. ¿Cómo se dio esa pelea, vuelvo a entrecomillar, siendo que tú eres parte del cuerpo de guionistas, la mitad, y estás dirigiendo la película? O sea, ¿cómo dividiste al Joseph, escritor, del Joseph, director, a la hora de un rodaje que además me imagino, con todo lo divertido que se pudo haber contado, leí ahí algunas entrevistas, es muy complicado, hay mucha gente. No es que haya muchos personajes, pero hay mucha gente en algunos días de rodaje. Es muy cierto. ¿Cómo divides y luego nos vamos al rodaje? Claro, pues la verdad es que como trabajamos Abe y yo, es que como los dos escribimos, los dos sabemos qué es lo que importa, qué es lo que importa realmente plasmar y cuál es el sentimiento que está detrás. Entonces, al ser director, para mí un director nada más es un intérprete de la historia y el que la tiene que proteger y interpretar y comunicársela a los otros departamentos para que quede la historia. Entonces, mientras más sepas del guión como director, en mi opinión, es lo mejor que puedes hacer. Y yo, si algún día dirijo algo que no haya escrito yo, voy a tener al escritor a mi lado todo el tiempo, porque hay muchas cosas muy importantes que los escritores hacen que luego los directores pueden ignorar. Y entonces, en ese sentido, me gusta mucho cómo trabajamos, porque también Abe sabe exactamente cuando está produciendo, sabe exactamente qué es importante y qué no. Entonces, en qué sí podemos gastarnos más dinero y en qué no. Y yo también. Entonces, ahí pues platicamos mucho y como los dos somos los creadores de la historia, sabemos en dónde sí hay que invertir más y en dónde menos y en dónde podemos salirnos con la nuestra, porque siempre hay problemas en el set que nos obligan a improvisar ciertas cosas o apurarnos Pero al final creo que es un modo muy padre de trabajar cuando el productor está involucrado en ese sentido. Ahora que lo mencionas, ¿se puede saber cuánto costó la película? ¿O prefieres...? Pues es que el productor me asesinaría. No, pero, aquí hay gente que nos ha dicho que le gustaría que no se supiera, no pasa nada. Pero la verdad es que no costó mucho. No costó mucho. No cuesta más que las películas que están saliendo ahorita en el cine, y hasta menos de que muchas, yo creo. Sí, es más bien, creo que tuvimos tanto tiempo en lo que no conseguíamos los fondos, que igual y poco a poco íbamos trabajando. Entonces íbamos encontrando una locación aquí, una locación allá y cositas. Entonces creo que ese tiempo que no lo podíamos haber pagado, porque no nos alcanzaba, claro, pero lo fuimos invirtiendo con muchos años y eso creo que ayudó a que visualmente pudiéramos
hacer que se vea más cara de lo que realmente es. Exacto, porque es una película que visualmente es muy atractiva, pues que bueno, habla también un poco del ojo que tú mismo tienes como fotógrafo, ¿no? Que ahí que tanto acercamiento hubo a la hora de decir quiero que se vea así, porque, repito, a veces, y te voy a ser muy honesto, siento que está demasiado pulida. O sea, de repente digo, ay, hay demasiada artificialidad, especialmente a la hora en la segunda parte de la película, cuando las cosas se ponen truculentas. Pero también te das cuenta que hay un trabajo profesional ahí atrás que quiere que se vea así. O sea, lo que yo estoy diciendo es una opinión completamente personal, pero también entiendo que hay una propuesta de la película. ¿Qué tanto influyó tu propio ojo a la hora de estar retratando esta película y armando las atmósferas? Pues creo que mucho de lo que pasa cuando hacemos películas, y especialmente en este país, es que no tenemos el tiempo suficiente. Uh-huh. Entonces, obviamente me hubiera encantado tener muchísimo más tiempo para dejar... Y dinero. Y eso. Y es dinero. Es que realmente el dinero compra tiempo. En este caso, sí. Y eso es lo más valioso en el cine que puedes tener. Uh-huh. Entonces, muchas veces cuando estás avanzando, pues la verdad es que pues te caen problemas, te cae esto, lo otro. Entonces, tratamos de hacer lo mejor que podamos en el momento y con la situación que tenemos enfrente. Uh-huh. Entonces, sí, justo hay muchas cosas que me hubiera gustado mejorar y trabajar más. Pero lamentablemente en esta película no tuvimos claro, los medios para hacerlo, pero después espero que algún día pueda tener los medios para dejarla al 100% como yo quiero. Y en cuanto a el ojo que mencionas, yo siento que influye haber trabajado como fotógrafo, porque sabes de qué color necesitas una pared para que la escena se sienta del modo uh-huh. o del tono en el que quieres. Entonces, uh-huh. si no sabes de eso, pues igual y el diseñador de producción llega y dice, no, pues voy a hacer una pared azul, pero en verdad tenía que ser verde oscura. Sí. Y entonces, como el director tiene que tenerla visualmente en la cabeza al 100%, pues todas sus decisiones terminan afectando el trabajo de otros, y creo que la comunicación entre los departamentos es lo que hace que exista un tono visual. Y también, como director, a mí me importaba más el sentimiento, pero muchas veces no puedes controlar todo como director. Entonces, uh-huh. era compartir ese sentimiento y esas ideas de la escena y el tono a mi equipo talentosísimo, y que me encanta haber trabajado con ellos porque son buenísimos. Y ellos ya interpretaban estos sentimientos y estas ideas y traían propuestas, y así lo íbamos escogiendo como equipo para que todos los rubros hicieran sentido. Hasta uh-huh. el vestuario pues fue un rubro importantísimo que muchas veces no se le da importancia. La textura del tono de la camisa, de la camisa, porque cuánta luz va a reflejar y qué fondo tienes. Tienes un fondo negro y lo vistes de negro, pues entonces si te vas a atrever a hacer esa barbaridad, entonces qué tipo de textil tienes que tener para que refleje más luz uh-huh. y no se pierda con el fondo, uh-huh. y cómo va a ser la iluminación, o sea, son como creo que tantos detallitos y que luego mucha gente no se da cuenta. Exacto, nada más dicen, pues vístelo, es el vestuario, el personaje, pero todo tiene que ver con también lo visual y lo sonoro. ¿A quién le encargaron el vestuario? A Tania de Regil. Uh-huh. Ella hizo Archivo 253 y uh-huh. también trabajó con nosotros en nuestros primeros cortos. Entonces creo que ha sido parte del equipo desde ya hace muchos años, y nos encanta cómo trabaja y es talentosísima. Y pues estamos muy contentos. ¿Hubo investigación histórica o simplemente se quiso ubicar a la película en una especie de pasado ciencia ficción? No porque la película tenga que ver con ciencia ficción, sino porque sí sabemos más o menos que es el final de los 50, la música habla mucho de eso, de hecho nos ubica ahí. Es una de mis incomodidades con la película. Quizá hay demasiada música en inglés. Me imagino que tiene que ver con cuestiones de derechos, ahora nos cuentas. Claro. Pero está ubicada, sí, en un pasado, pero que, repito, puede ser igual de fantasmal que el país en donde ocurre. Entonces, no sé qué tan rigurosa fue la investigación histórica para hacer una recreación de época que, siendo la que es, a final de los 50, se permite ciertas libertades que creo le acaban beneficiando a la película.
De acuerdo, o sea, un poco por eso escogimos esa época, también para que el guión sea más válido, porque hoy en día la historia, aunque habla de temas de hoy, pero no hubiera funcionado como Tendría como que ser funciona. diferente, sí. Entonces, sí siento que sí hicimos una investigación, Claro. no tan ardua, pero cada departamento, en eso sí, o sea, los peinados se hicieron una gran investigación, el maquillaje se hizo una gran investigación, el vestuario, o sea, cada departamento hicimos una investigación, pero para el contexto histórico del guión no, porque nada más cositas. Y en cuanto a lo de la música que mencionabas, Ajá. lamentablemente yo sí quería poner música rock and roll en español. En español, que era lo que se oía en el radio, ¿no? Sí, pero no, Pero no. porque en el 58 todavía no se oía eso en el radio, Ok, en México. en México. Es que eso es justo como una línea divisoria. Entonces, para ser históricamente perfectos, o bueno, no perfectos, Más más certeros, digamos. certero, Sí, exactamente. Para sí. ser históricamente certeros, la película no hubiera podido haber sucedido en esa fecha, porque el primer disco de rock and roll de México fue grabado y salió en 1960. Claro, lo que se oía en México en el radio en esos años, quiero suponer, estaba más cerca del cha-cha-cha y del mambo. Correcto, ¿No? y también de la influencia americana que siempre hemos tenido como país. Ajá. O sea, Elvis pues ya era... Ya tenía sí, 2 años, 4 años dando lata, ¿no? Exacto, entonces creo que también como país muchas veces nos ofendemos o decimos, no, pero ¿por qué los gringos? Y que no sé qué, pero la verdad es que a mí yo siento que naturalmente tenemos demasiada influencia de ellos. Claro. Y no que sea algo malo ni bueno, sino es como es. Y a veces nada más hay que aceptarlo y decir, pues bueno, y entonces por eso algunas de las piezas musicales están en inglés, porque pues dije, pues, quiero este tono de música y no existía, entonces pues seguro en el radio estaban poniendo también rock and roll americano y dije, pues vamos, adelante. Y además es tu película. Pues, O sea, pues sí, es mi digo, película y voy a poner la música que yo quiera, que pues digo, para eso estás contando tú la historia, ¿no? Pero también sí estuve buscando mucho, o sea, estuve haciendo investigación, hasta encontré que sí existían unas grabaciones de radio de rock and roll de esa época, nada más que pues ya no las pudimos encontrar en quién sabe dónde estén, en qué archivo perdido, pero y tampoco tenían la mejor calidad, entonces ya fue un poquito complejo y se nos acabó el tiempo, entonces ya tuvimos que tomar esas decisiones. Vamos a dejar la sinopsis de la película ahí donde te interrumpí. Es la historia de 4 amigos que quieren salir de un internado. No, entonces... Te lo pregunto porque ahora que hablas del rock and roll, que es una película, que es un género musical que acabó marcando una brecha generacional que en pocas palabras es también lo que está contando la película, las dos cosas vienen muy, muy a cuento, ¿no? Si hubieras utilizado un vals, pues bueno, nos estarían hablando de otra cosa, pero estando ambientada en esa época, con esa música, en esa historia, creo que son 3 vertientes importantes para hablar de la rebeldía juvenil, ya ni siquiera infantil, sino juvenil, en una historia en donde 4 amigos quieren escapar de un internado, con todo lo que eso simboliza. ¿Quieres contar más de la historia? Sí, o hasta claro, échale, me encantaría. Échale. Sí, pues, y es un poquito como también como en Stand By Me, Cuenta conmigo, de Rob Reiner, que sí es una influencia personal para esta película. Y ellos, los chavos, nada más quieren crecer y quieren... Es como historia de ritos de paso. Entonces, mientras van avanzando y tratando de escapar estos 4 chavos, pues van pasando por muchas situaciones que los implica crecer, como conocer a unas chavas y rebelarse contra la autoridad, y también por eso el rock and roll. Y en el proceso de hacer eso, pues van descubriendo secretos que oculta el internado desde hace muchos años, y esos secretos van poniendo su vida en riesgo, y ellos dejan de ver la vida y sus travesuras como un juego. Eso que empezó tan lúdico se va convirtiendo en algo que es mucho más peligroso, y que para mí significa un poco esa transición de ser un niño inocente a un adolescente que ya entiende que tal vez el mundo no era tan bonito o tan inocente como parecía, pero al final no significa que eso esté mal, sino solo es una transición por la que todos pasamos. Claro. Y tratar de mantenerse, no perder esa cosa de ilusión de ser niño mientras crecemos. Creo que un poco habla de eso. Que es, en pocas palabras, pues lo que proponen muchos
juegos infantiles, ¿no? Como el de la canción de Mientras el lobo no está. Si uno revisa las listas y ve las letras de los juegos infantiles, las letras a veces son muy crueles y muy sangrientas, sí, como la de Mientras el lobo no está. O Caperucita. O Caperucita. Y uno las juega y las escucha de niño con una visión, cuando te das cuenta que en realidad podrían estar hablando de cosas mucho más crudas que ocurren en el mundo. Claro, o los cuentos de los hermanos Grimm. Exactamente, ¿no? Y todo esto que sí son bastante oscuras, pero son para niños. Y justo está padre que hayas dicho eso, porque sí es como un juego, como un cuento, podríamos decir, pero para adultos. Para adultos. O mayores de 13 años, ¿no? Como... Que a estas alturas de la vida ya los niños son adultos después de los 13 años, ¿no? Exacto, exactamente. Déjame hacer la pausa de este episodio, Joseph, y venimos a hablar todavía más de la película Mientras el lobo no está. Padrísimo. Puentes. ¡Lucha libre! Hola, escuchas de Puentes. Yo soy el Mucha Crema y los invito a escuchar Los Reyes del Beautiful con Cat Escarcho y Muelas de Gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta, la inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, escúchenlos en vivo y a todo color. A los habitantes del multiverso que se encuentran en lugares distintos a la Tierra, necesitamos de ustedes. El accidente de la evolución nos ha afectado. Ahora mismo, el Homo sapiens piensa que este planeta y cuanto le rodea es de su propiedad. Piedad. Somos incapaces de olvidarnos de la crueldad. Despreciamos a nuestros semejantes. Conservamos en muchas formas la esclavitud. Sí, nuestro cerebro ha sido capaz del arte y la ciencia. También hemos inventado la desigualdad y el odio. Estamos obsesionados con el tema de las clases sociales. Tendemos a hablar de los otros mediante etiquetas. Hemos diseñado un sistema donde la desgracia ajena nos resulta benéfica. Pero imaginen cómo cambiaría todo si ustedes, habitantes de otro universo, galaxia o planeta, nos demostraran que no somos únicos ni especiales. Un solo contacto sería capaz de transformar cuanto pensamos acerca de todo. Ni siquiera tendrían que acercarse demasiado a nuestro aire contaminado. Así que, si están allá afuera, si existe alguna forma en que su tecnología sea capaz de recibir y decodificar estas palabras, envíen un mensaje de vuelta. Dejen que comience un periodo nuevo y que el hombre empiece a ser una criatura menos letal para sí misma. Es importante y es urgente. Un mensaje de puentes.ml para la vida más allá de la Tierra. Puentes. Muy bien, estamos de regreso. Habiendo dicho de qué trata la película, y ahí la vamos a dejar, ¿no? Es una sinopsis, no sinopsis, porque en realidad no estamos contando nada de lo que ocurre y creo que los capítulos de la película hablan por sí mismos, están bien armados, están bien estructurados, hacen de un final casi explosivo algo muy creíble dentro del universo de la película. Creo que es inevitable hablar del casting, ¿no? Por la propia necesidad de la historia teníamos que ubicar a este internado en una clase alta mexicana. De otra forma, la historia, como decía, si se hubiera contado ahora sería diferente. En un internado un poco más popular también habría sido otra historia. Tú decides ubicarlo, o quiero creer, en las clases acomodadas, en la clase media mexicana, clase media alta, y a partir de ahí te necesitas elaborar un casting pues muy peculiar, ¿no? ¿De dónde salen estos jóvenes actores? Obviamente, hablando de una película que nos habla de 4 hombres chavos que quieren salir de un internado,
una buena parte del reparto y de los extras tienen que ser niños. Claro. ¿De dónde salen todos ellos? Antes de hablar de tu gran villano. Claro. Pues la verdad es que en ningún momento nosotros lo pensamos como algún tipo de clase social, ni ningún como internado de como más gente con más recursos y eso, sino más bien para nosotros los personajes estaban en la hoja, en el papel. En el papel pues no tienen No tienen color. ni raza, ni color, ni nada, porque a nosotros no nos gusta juzgarlos, o sea, o meterlos como en este contexto. Y en este caso, en esta historia, como no trataba de eso, no importaba. Entonces, lo que fue pasando es que nosotros mismos nos fuimos sorprendiendo y hicimos el proceso de casting durante 8 meses y había un personaje en el guión que pues era flaquito y débil y ahora terminó siendo gordito. Entonces, la verdad es que no escogimos por cómo se vieran, ni por sus looks, ni por nada más que su talento actoral. Honestamente, nos sorprendieron cada uno de estos chavos que lograron formar parte del elenco principal. Nos iban sorprendiendo y muchas veces modificábamos cosas de los personajes para que ellos como actores pudieran trabajar en la película. Porque estuvimos viendo más de 500 chavos durante 8 meses y lo padre fue que eso mismo influenció cómo cambiaba el guión. Entonces veíamos tales chavos y decíamos, wow, es que qué talento. Entonces regresamos al guión y modificamos unas cositas y como que lo fuimos haciendo una realidad con lo que el mundo nos estaba proporcionando. Claro. Entonces, sí, como que nunca realmente pensamos esas cosas y no son, y el principal pues no es guapo porque queríamos que sea guapo, sí, sino porque así era guapo. Ok. Ok, eso era en cuanto al casting y luego... No, ahora vamos con lo del villano, porque ya hablando así del casting, hay que decir también, y acaba siendo otra cualidad de la película, por lo menos hablando de mi propia apreciación del cine, mucha de la acción y de lo importante que ocurre en la película ocurre como debe de ocurrir, con pocos diálogos. No es una película donde los personajes estén callados, obviamente hay un intercambio de ideas y hay un intercambio de emociones, pero mucho de lo que estos jóvenes actores tienen que hacer, lo tienen que hacer sin hablar. 100%. ¿No? Que eso a mí me gusta siempre mucho de las películas, pero no sé qué tan difícil sea para un actor tan joven cachar eso en cine, ¿no? Podría entenderlo, y esto no es por menospreciar el lenguaje de la televisión, que sí es diferente, nada más porque se hace diferente. Yo creo que un actor tan joven puede acabar comprendiendo qué tiene que hacer, a dónde tiene que voltear y qué gestos tiene que hacer, porque prácticamente está viendo lo que está haciendo en un monitor. A la hora del cine no, con la segunda toma no, oye, pues mira, esta escena es del final, pero la vamos a grabar al principio de la película. No sé cómo pudiste amasar a estos chavos para que acabaran dando el tono del thriller, que es bien complicado. Sí, pues sí fue complicado, la verdad, y eso que mencionas de que hay como no tanto diálogo y que ellos tenían que actuar y expresar a través de sus... O sea, no decir, sino hacer. Hacer, exacto. Y eso es muy curioso porque un día llega el Luis de la Rosa, el personaje principal de Alex, y me dice, oye, hoy no he dicho ni una palabra y ya iba a acabar el día. Y le digo, sí, pero... Eso no es actuar. Actuar es... Hablar no solo es actuar, ¿no? Hablar no solo es actuar. No, actuar no solo es hablar. Ah, sí, perdón. Eso, mero. Actuar no solo es hablar, es estar en personaje y reaccionar como ese personaje. Y desde ahí como lo entendió súper bien. Y sí siento que a veces muchos actores dicen, es que sienten que si no hablan, no están actuando. Entonces tratan de luego compensar, como exagerando ciertos gestos y cositas. En este caso, los chavos no. Y creo que lo entendieron muy bien porque durante el proceso de casting, me voy a regresar un poquito, pero... Échale. Pero estuvimos viéndolos, o sea, como 3 o 4 meses y los hacíamos venir otra vez y hacer venir otra vez y muchísimas. Entonces se fueron aprendiendo el guión y fueron entendiendo la historia y hablamos muchísimo de la historia y de qué era lo que realmente importaba en la historia y cómo queríamos contar esta historia. Entonces, ya cuando empezamos la preproducción y los ensayos, ellos ya sabían
qué era lo importante en la historia. Y entendían que era una cosa, no que era una historia, no su actuación ni la fotografía, Claro. era una cosa y que todos teníamos que ayudar en conjunto para poder contarla lo mejor posible. Entonces, como entendían eso, para mí fue ya muy fácil decirles, ok, en esta escena, ¿te acuerdas que trata de esto? Y decían, sí, entonces vamos a hacerlo de este modo y tienes que actuar así. Había cosas que eran un poquito difíciles porque a veces filmábamos en una locación la misma escena y luego en otra locación para hacer que corte y crear este internado complejo. Y ahí regresar al mismo tono nos costaba un poquito, pero la verdad es que de repente ya se acordaban de sus sentimientos y entraban y seguíamos. ¿Qué tanto peligro, y de nuevo estoy entrecomillando, hay de romperle la inocencia a un joven actor a la hora de filmar este tipo de historias? Te lo pregunto porque corren no sé cuántas leyendas en no sé cuántas películas, ¿no? Casi todas de terror o donde hay niños involucrados en historias muy violentas, como es el caso de Mientras el lobo no está, en donde se dice, no, pues es que, y el propio Spielberg lo ha contado varias veces, yo tuve que contarle una historia a un niño, aunque estuviera ocurriendo otra en la película, pero el niño tenía que darme el tono, tú sabes de cómo se hacen ese tipo de cosas. ¿Qué tanto peligro hay de explicarle a estos chavos, oye, pues la historia que vamos a contar se va a poner bien densa al final, sin revelar lo que va a pasar, ¿no? Porque creo que la manera como se va desenvolviendo esa negrísima sorpresa está bien armada en la película. Obviamente sospechas. Claro, ¿no? Y a propósito. Claro, pero cuando sale dices, claro, ahí era el momento donde había que soltar ya toda la información. Le sueltas toda la información a los chavos, ellos sabían al 100% el subtexto de la película. Al 100%, y ellos se la pasaban muy bien y se reían de todo. Y la verdad es que algo que yo me di cuenta al hacer esta película es que los chavos, a veces como adultos, nosotros sentimos que no son tan maduros para entender estas ideas. Pero yo lo que aprendí es que al revés, cuando nos vamos siendo viejos, nos vamos haciendo más, juzgamos más y creemos que las cosas son más dramáticas y más pesadas y siento que ellos no, ellos son mucho más inocentes y ese punto de vista me encanta y me he dado cuenta cuando ha habido unas cuantas funciones de la película, cuando acaban de verla los adultos les gusta mucho y dicen, no, pero está fuerte y después llegan y luego hubo una función que hubo como 70, 80 chavos y salen y emocionadísimos y dicen, no, padrísima y esto, o sea, como que no le encuentran algo tan pesado y se me hace como muy interesante cómo eso está sucediendo porque ellos lo ven desde un punto de vista más inocente y más de un niño. Y yo creo que desde el punto de vista de tu protagonista, que es Alex, ¿verdad? Alex se llama, que es, hombre, él tiene que salir de esa cárcel que es, sí, el internado de la película, pero que al mismo tiempo es su propia niñez, ¿no? Él ya no cabe en el cuerpo del niño, tiene que salir y tiene que romper el candado y tiene que escapar de ese momento. Claro. Si tú tienes 13, 14 años, esa es la historia que estás viendo y obviamente el internado se vuelve en una gran metáfora, en un gran símbolo, primero de tu prisión y luego también del mundo que vas a acabar enfrentando a la hora de romper ese primer cascarón que es el de ser niño. Claro, pues es como un microcosmos de la vida fuera de ahí y como a veces pues como chavos nos van a pasar cosas tal vez difíciles, pero el chiste es como y que nos van a forzar a entender que el mundo tal vez no funciona de un modo como nos los imaginábamos al 100% de niños, pero que al mismo tiempo podemos seguir saliendo adelante y seguir teniendo esta actitud positiva. Y justo, digo, hay un personaje que no quiero revelar mucho, pero al final no logra superar lo que sucede y él creo que sí pierde esa inocencia y nos imaginamos cómo va a ser su vida hacia el futuro. Y hay otros personajes que no, que siguen manteniéndola y hacia el futuro pues también nos imaginamos cómo van a ser sus vidas. Que es un poco también la invitación que hace el propio juego de donde viene el nombre de la película, ¿no? Tú puedes jugar en el bosque mientras el lobo no esté. Claro. ¿No? Es un poco también otro símbolo de la infancia que, como dices, se puede comunicar a la vida adulta. ¿Qué te impide pasarte un buen rato
mientras el lobo no está. Ya cuando el lobo aparezca, pues veremos cómo le hacemos. Nos comerá. Pero mientras nos la podemos pasar bien. Influencias, Joseph. Ya mencionaste a Stand By Me, por supuesto, pero creo que además visualmente hay otras influencias y por supuesto debe haber algún otro thriller por ahí escondido que dijiste, mira, por aquí podemos sacar una hebra que nos ayude con la película. Sí, creo que mis tres influencias para esta película y películas que yo respeto mucho son Cuenta Conmigo, de Rob Reiner, La Noche del Cazador, de Charles Laughton, y M, de Fritz Lang. Esas fueron como una base personal. Y ¿por eso el silbido? Sí, y porque La Noche del Cazador trata un poco de lo mismo, de estos chavos y cómo ellos ven la vida en ese momento y cómo son forzados también a crecer y a afrontar a este villano y cómo este villano los quiere conseguir algo de ellos y como muchas cosas muy interesantes. Y me encanta cómo retrata también la inocencia de los niños. Sí. Esa película cuando se van en el río. Y creo que es una gran película de la que soy muy fan. Tiene un tono de thriller psicológico que casi le acerca al terror, ¿no? Que es un poco lo que pasa con tu película. De repente uno dice, híjole, ahí tocaron la esquina del terror y se regresaron en muy buen tiempo, Sí, por cierto. Es que justo no, es como, ¿por qué tenemos que definir las películas por género? Claro. No sé, como eso a mí la verdad se me hace como muy chistoso, como llegar a un blockbuster y decir así, como, claro. Tal género. Drama. Sí. Y en drama está Stand By Me. Y es que todo es drama al Claro, final. al final todo está ahí. Y también como los estudios, como las películas que están haciendo, creen que hay géneros. Y para mí es como mucho más abierto. Para mí hay dos géneros. Una película buena y una película mala. Y creo que, o una película, ni siquiera, una película que logró lo que quería hacer y una que no lo logró. Y creo que para mí esos son los dos géneros que existen. Pregunta dura, ¿tú crees que lograste lo que querías hacer? Lo que yo quería, pues hasta cierto punto cosas y otras no. Claro. Y creo que aprendí muchísimo y intentaré en la próxima lograr más, acercarme más a lo que quiero lograr. Digo, es muy difícil. La verdad es que el mundo y tratar de tener algo que tienes en tu cabeza y en tu imaginación y volverlo una realidad con este mundo tan loco en el que vivimos, pues es algo muy difícil y pues espero que la próxima vez me pueda acercar más y así subsecuentemente. Ahora que mencionas a M y a Fritz Lang, ¿qué tanto nos quieres hablar de tu villano? ¿Qué tanto quieres o puedes decir de tu propio villano? Pues que es una persona que abusa de su autoridad, que reprime a otros, que yo creo que él creció en una situación donde era como bulleado y molestado y que no supo manejar justo esta transición de convertirse en un niño a un adulto. Y creo que en esta transición hubo algún momento en donde él se aberró y se fue chueco. Y creo que este villano demuestra como el abuso de poder cuando tienes a alguien que es muy inseguro y que tiene muchos problemas internos. Y entonces como muestra estas cosas, es como un mini microcosmos de lo que a veces pasa en otros países o ahorita está pasando en otros países, ¿no? Aquí también, ¿eh? Sí, 100%, 100%. Entonces, esas cosas son de las que queríamos hablar como escritores, de cómo hay un abuso de poder y cómo hay una doble moral. Exacto. Cómo alguien dice, no, esto es lo que la sociedad dice y los niños tienen que ser así y convertirse de este modo. Y al final, ni siquiera ellos creen eso. Solo es una... Porque mucha gente actúa pensando en lo social, en no, ¿qué va a decir esta persona de mí o qué va a pensar y no sé qué? Y quieren como ser parte y actúan con máscaras y justo lo que nosotros queríamos era ir pelando estas máscaras de esta persona hasta descubrir un poco más de humanidad, porque nosotros como escritores no lo podemos juzgar, porque si sí, pues hubiera sido un malo así. Claro, muy, muy poco matizado. Exacto, y entonces aquí tratamos de encontrar cómo y por qué él se convirtió así. Y creo que sí estamos contando su historia a través de otro personaje, claro. pero la estamos contando. Y eso es algo como bien bonito que me gustó, cómo sin querer sucedió en el proceso de la escritura.
y pues es un maldito. Y yo creo que además ahí es donde podemos entrar con la lectura política de la película. Es decir, si la gente entiende esta parte del villano, y como lo acabas de decir, ahí se puede ver un poco que este tipo de películas, con todo lo ficción que son, acaban hablando mucho de lo que está pasando en este país y en muchos otros países, como dijiste. 100%, es que para mí esas son las películas. Cuando yo veo una película en Estados Unidos, ¿por qué conecto si yo no soy gringo? Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Sí. ¿Por qué conecto con una francesa o una de Bulgaria? Porque aunque yo no sé, o Underground de Costa Rica, o sea, que la ves y dices, mira, es igualito a México, o en esto se parece, o podríamos decir lo mismo de México. Porque para mí la humanidad es la humanidad y los sentimientos son los sentimientos, independientemente de fronteras, países o muros. Claro. ¿Y cómo dan con la cara de este villano? ¿Cómo encuentran al actor para decir, es él? Pues escribimos el personaje y estábamos muy preocupados porque eran unos diálogos muy difíciles, sí, muy complejos, en donde... y a veces son como un poco artificiales, pero eso al mismo fue a propósito para que luego puedas descubrir las verdaderas máscaras que está teniendo y sus diferentes tonos de voz y sus diferentes estilos. Y también es muy, muy inteligente el personaje, es muy manipulador y a veces se le escapa sus emociones, pero por debajo de la máscara que tiene. Y un día estaba, Avi Rosenberg estaba en una lectura de una obra que hicimos con Mauricio García Lozano y que él dirigió, y era Salomé, pero no llegó el actor, uno de los actores, y entonces empezó a leer Mauricio. Y de repente Avi voltea porque lo escuchó y dice, ahí está. Lo escuchó sin verlo. Lo escuchó sin verlo. Y de repente volteó y lo vio y dijo, órale, él algo tiene y él puede ser nuestro personaje. Entonces, pues contactamos a Mauricio y estuvimos trabajando. Antes de siquiera hacer casting, le dijimos, creemos que tú puedes ser. Es un personaje muy difícil. Él leyó el guión, le gustó muchísimo. Y con la mejor disposición del mundo nos sentamos como una semana a hablar del guión solamente, a prepararlo, a que entienda el personaje. Y después ya le hicimos un casting y pues, en 2 minutos nos dimos cuenta que era él. Y durante el proceso de la filmación también iba entrando cada vez más en personaje y hasta que había momentos donde ya me daba risa porque al principio él es una gran persona, él entonces, y súper inteligente, o sea, todo lo que pueda tener de buena persona, él lo es. Y entonces al principio, cuando filmamos unas cuantas escenas un poco difíciles para su personaje, y de repente sí lo vi y le dije, no, tienes que entrar más, sin miedo. Y luego, pero para la semana 3 él ya llegaba y me decía, no, ahora les voy a hacer esto y les voy a hacer esto y no sé qué. Y me da muchísima risa cómo pudo encarnar al personaje, porque sí está ahí. Muy padre. Está ahí. Hace rato dijimos que la película anterior prácticamente se hizo para una locación. O sea, acabas escribiendo una historia en donde puedas explotar una locación que acabas de conocer. Archivo 253. En este caso es al revés. Tienes una historia mucho más complicada, por cierto, y por supuesto, en donde tienes que jalar varios recursos, tienes que encontrar exteriores que no necesariamente tienen el interior que tú estás buscando, y luego maquillar interiores o construir interiores porque los que tienes tampoco te son suficientes. ¿Qué tanto se movió el rodaje a la hora de hacer la película? O sea, ¿cuántas locaciones tienes? Porque he de decir que a mí me apasionó el interior del internado, ¿no? Yo lo comentaba, si ese edificio existe o no, tiene muy, muy grande, o sea, tiene una personalidad realmente pesada, importante, y me gustó, porque además tiene también este toque atemporal que la película está buscando. Entonces sí quería preguntarte qué tanto de eso existe y qué tanto tuvo que inventarse desde cero. Tomando en cuenta que fue una película mucho más barata de lo que se ve. Sí, pues cuando empezamos a escribir el guión, nos volteamos a ver y dijimos, una locación a la mitad del bosque, así como la queremos, nunca la vamos a encontrar.
Y bueno, Avi me decía a mí, yo le decía, no, así lo vamos a encontrar. Y yo decía, tienen que haber un loco en algún lugar de este país que es tan grande que haya construido algo así como lo queremos. Y como un año y medio después encontramos la Castañeda y dijimos, qué padre, pero pues la Castañeda solo es una fachada y tiene como 4 o 5 metros de fondo y tiene como 2 cuartitos y ni siquiera funcionan para Es un cascarón, ¿no? Es un cascarón, exacto. Entonces de ahí encontrar la arquitectura de la misma mexicana, porque pues toda la arquitectura que se usó es mexicana. Y entonces encontrar ese tipo de arquitectura aquí en la ciudad y algo que vaya con eso fue muy difícil. La verdad es que, pero hubo algo que llegó Roberto Bonelli, el diseñador de producción, y me dijo y que se me hizo algo genial y padrísimo, y creo que eso fue lo que ayudó a resolver. Pero me dijo, voltea alrededor, porque él nació en Dinamarca y luego ya ha laborado en México ya por muchísimos años, ya es mexicano y todo, pero me dice, voltea a tu alrededor, y me dice, ¿qué ves? ¿Ves unidad? Y le digo, no. Todo es un caos, todo, o sea, hay arquitectura de todas las épocas, de 1500, digo, un poco más, pero más adelante, pero hay arquitectura de muchísimo, de muchísimos tiempos, y en México, en la ciudad particularmente, está todo mezclado y está todo loco y así. Entonces me dijo, no te preocupes, nada más hay que tratar de encontrar algo que medio nos dé el look del otro. Entonces encontramos un patio central, pero para proteger la historia tenía que ser un edificio de hombres y uno de mujeres. Porque eso tiene que ver que los chavos no pueden estar con ellas y tienen que cruzar y llegar con ellas y todo. Entonces no encontramos este patio, no lo encontramos y decidimos construir una fachada porque para hacer como la estructura del patio que queríamos, y a Bonelli se le ocurrió la genialidad de incluir los 3 elementos de las 3 locaciones más importantes que teníamos en esa fachada. Y esa fachada que construimos es la que nos da la unidad, porque él agarró elementos arquitectónicos de la Castañeda, elementos arquitectónicos de ese mismo patio y de otra locación que estábamos usando, y los metió en esa construcción. Como para darnos pista visual a la hora de verla, ¿no? Exacto, entonces cuando la veíamos era muy lógico que todo era lo mismo. Sí. Fue como algo súper inteligente que le admiro mucho. Y también, hicimos como algún otro tipo de cosas medio locochonas, de que filmamos en el Museo de Geología, un poco en los pasillos de atrás, y yo siempre creí que ese edificio era de cantera, 100%. Pero luego un día fui otra vez y me di cuenta que no, que la fachada es de cantera y el fondo es de ladrillo con... tiene como un tratamiento, como una textura como un poquito blanca, y entonces hace que parezca de cantera, pero no lo es. Entonces el patio que teníamos era de puro ladrillo, pero obvio no iba, porque era ladrillo rojo y la fachada de la Castañeda es cantera y todo esto. Entonces lo que tuvimos que hacer fue medio hacerle un tratamiento a todo este patio central, a todo el ladrillo muchísimo, para darle esta unidad. Y o sea, filmamos mucho en la colonia Doctores en interiores. En interiores. Y hicimos en una locación muy grande que utilizamos mucho, hicimos un pequeño set, pero estaba unido a la locación real. Entonces pasamos en algunas tomas pasamos de set a algo real. Entonces para darle como esta validez que necesitábamos crear. Y creo que sí fue muy complicado, y también con ayudas de efectos, especiales, para algunos fondos podíamos ir uniendo todas estas piezas, pero había a veces muchas locaciones donde filmamos en una escuela, entonces solo podíamos filmar de noche. Claro. Entonces y todos los días cuando acabábamos teníamos que regresar a ese espacio, que era una biblioteca, igualito a como estaba, para que los niños pudieran ir a la escuela ese día y nosotros luego ya irnos a dormir de día, regresar en la noche y montar todo el set de nuevo y volver a hacer todo esto. Entonces, con eso y un poquito de efectos, la película tiene bastantes efectos, pero la verdad es que ninguno que se note, porque queríamos como esconder mucho eso. Y creo que funciona porque sí te sientes en el internado y te sientes que estás rodeado del bosque y por más que buscas no encuentras cómo, pero creo que también Raúl Prado, que es el VFX supervisor talentosísimo, con su ayuda pues pudimos terminar creando. Es que fue sí un trabajo en equipo grande, que si no hubiera sido en equipo no... Sí, no, pues como todas las películas. 100%. Si no se hace en equipo, no se hace.
Sí, exacto. Pues bueno, ahí están los datos. ¿Quieres agregar algo, Joseph, sobre Mientras el Lobo no está, que estrena el 24 de febrero de 2017 en México? Pues que es una película emocionante y que a mucha gente la mantiene al borde del asiento y habla de muchas cosas y te vas a llorar y te vas a reír y pues espero que les guste y espero que se den la oportunidad de ir a verla y espero que cumpla con sus expectativas y que haya valido el boleto del cine. No, yo creo que sí. Y yo, perdón que te contradiga, pero está perfecto. yo le voy a decir a la gente, no vayan con expectativas al cine. Eso no funciona. O sea, vayan vírgenes, tráguense la pastilla de me van a contar una historia y ya luego ven si les gusta o no les gusta. Pero ir, porque luego la gente, a mí me choca que la gente llegue y diga, es que esperaba más. No esperes más. O sea, Claro. Ve lo que te está diciendo la película, ponlo en el nivel de la película y luego discutimos si te gustó o no te gustó. Entonces, ahí sí te voy a contradecir, Joseph. No vayan con expectativas al cine. Vayan al cine nomás. Padrísimo. Y vayan a ver mientras el lobo no está. Que a mí me trajo algunas memorias más allá del juego infantil. Te quiero desear toda la suerte del mundo, Joseph. Muchas gracias. Con la película. Cualquier cosa que necesiten, aquí vamos a estar. Yo nada más le quiero recordar a la gente que escucha y varios programas dentro de Puentes que lo pueden hacer a través de distintas plataformas. Ya saben, pueden escucharlo dándole play al botón, o pueden descargarlo, o pueden incluso insertarlo en cualquier otro sitio o en su cuenta de Twitter. Creo que también se puede insertar el programa tal cual. Ahí si entran a puentes.me van a encontrar el botón para hacerlo. Es muy, muy sencillo. Y si no nos escuchan directamente en Puentes o en Cine Garage, en este caso, que es cuando al día siguiente se publican los episodios, les recuerdo que pueden hacerlo también a través de Podcast Addict, de TuneIn, de Stitcher y por supuesto de iTunes, para que le echen una escuchada a los programas pasados de Cine Garage, a los futuros, por supuesto, y a los que hacen todos mis compañeros aquí en la oficina. Joseph, mil gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Mucha suerte con la película. Gracias. Y pues bueno, hablaremos cuando acaben la comedia de acción. Órale, estaría padrísimo. Aquí vamos a andar. Suerte. Gracias. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me